A continuación, vamos a ver el procesamiento auditivo central y algunos conceptos preliminares. Recordemos que la vía auditiva del sistema auditivo central está conformado, diría, en dos componentes, una vía auditiva aferente o ascendente y una vía eferente o descendente. La vía aferente entonces parte del ganglio espiral de Corti en el canal de Rosenthal en torno al modelo de la cóclea al cual aloja el ganglio espiral de Corti. Sus neuronas, que son alrededor de unas 50.000 en cada cóclea humana, constituyen el primer nivel de la vía auditiva aferente, ya que las dendritas van a sinaptar con las células sensoriales y los axones integrantes del nervio coclear, los cuales contactan con las neuronas de los núcleos cocleares del tronco encefálico. De aquí van a partir algunas proyecciones paralelas ipsilaterales y contralaterales que tras hacer sinapsis en núcleos del complejo olivar superior, cuerpos trapezoides y lemnisco lateral, van a llegar a converger al colículo inferior para continuar hacia el cuerpo geniculado medial y alcanzar finalmente la corteza auditiva en el lóbulo temporal, donde se hace consciente la percepción del sonido o la sensación auditiva. Aquí podemos observar que finalmente vamos a llegar a un área auditiva donde vamos a encontrar el área 41 y 42 de Brodmann y una corteza auditiva primaria y secundaria, que son las que van a lograr finalmente llegar a la comprensión como última habilidad auditiva. Asimismo, tenemos entonces una vía auditiva eferente, y esa vía auditiva eferente parte de un trayecto descendente originado en las diversas áreas de la corteza auditiva y de las células receptoras, quienes reciben un suplemento nervioso eferente a partir del complejo olivar superior del tronco encefálico, cuyas fibras, probablemente colinérgicas, van a llegar a la cóclea a través del haz olivococlear. Cada área cortical va a enviar una proyección descendente para una división del cuerpo geniculado medial que recibe una proyección ascendente. Las fibras descendentes terminan en células que se proyectan de vuelta para la corteza, lo que sugiere que el tálamo y la corteza funcionan como una unidad única. Otras proyecciones descendentes van a ser enviadas desde la corteza hacia los núcleos diencefálicos y mencefálicos, los que incluyen el tálamo, el colículo inferior y otras dos áreas conectadas al sistema motor, cuerpo estriado y el núcleo pontino. Tenemos entonces la importancia a nivel de procesamiento auditivo sobre las estructuras del procesamiento auditivo y del lenguaje. Básicamente vamos a hablar de un procesamiento acústico acerca de la recepción y la transferencia del estímulo acústico, pero también de un procesamiento fonético que es encargado de tomar en cuenta la discriminación auditiva de todos los rasgos que constituyen los fonemas, y a su vez vamos a trabajar en forma paralela con un procesamiento fonológico del lóbulo ubicado a nivel del lóbulo temporal, que es el que permite la comprensión tanto del lenguaje oral como del escrito a través de la conciencia fonológica. Recordemos que la acústica comprende el análisis de las señales bajo distintos parámetros como intensidad, tono, timbre, duración temporal, altura, discriminación, señal, ruido. La fonética va a lograr también captar los contrastes fonémicos, por ejemplo, el fonema b y p en posición de ataque va a ser mucho más difícil de asimilar, ya que tienen características muy parecidas en cuanto a discriminación auditiva. A nivel fonológico, entonces, vamos a encontrar la habilidad para identificar los fonemas en la secuencia en la que se encuentran en la palabra, que pueden expresar y pueden verse afectada tanto por aquellos trastornos del habla como también trastornos de la lectura u otras habilidades de la conciencia fonológica que nos van a generar después en relación al aprendizaje y al procesamiento tanto del conocimiento de la lectura como la escritura y otras dificultades atencionales. Entonces, básicamente, cuando nosotros nos hablan de sistema auditivo central y en relación a eso el procesamiento, se va a relacionar con un procesamiento perceptual de la información auditiva en el sistema nervioso central y con la actividad neurobiológica que finalmente subyace a este procesamiento que da origen a los potenciales auditivos electrofisiológicos. Básicamente, todo lo que también nos dice la H es que es lograr la eficacia y la efectividad por la cual nuestro sistema nervioso central
logra utilizar toda esta información auditiva. Y en relación a ello, la hacha finalmente también ha logrado clasificar ciertas habilidades que vamos a conocer en esta oportunidad, como son la localización y la lateralización de los sonidos, la discriminación auditiva, el reconocimiento de patrones auditivos, aspectos temporales de la audición, entre ellos la integración temporal, el ordenamiento temporal y el enmascaramiento temporal. Rendimiento auditivo en señales acústicas competitivas y también el rendimiento auditivo en presencia de señales acústicas degradadas, que finalmente vamos a ir viendo en profundidad. ¿Qué pasa cuando alguna de estas funciones o habilidades no hay algún tipo de respuesta? Entonces vamos a hablar de un TPAC, como se conocía anteriormente en la literatura, y que también actualmente se habla más bien de un desorden a nivel del procesamiento auditivo central. Básicamente son dificultades en el procesamiento perceptual de la información auditiva en nuestro sistema nervioso central, lo cual va a generar un rendimiento disminuido en una o más de las habilidades que mencionamos recientemente, y estos procesos aplicados a las señales acústicas verbales y no verbales van a afectar varias vías aéreas, incluyendo tanto el habla como el lenguaje. Y en ese sentido es importante saber cuál puede ser el origen o la procedencia o por qué se pueden manifestar algunas de estas alteraciones. En los distintos estudios que se han encontrado respecto al desorden a nivel del procesamiento auditivo central, se encuentran estos que son los principales: traumatismos, accidentes vasculares encefálicos, cambios también a nivel bioquímico, algún déficit neurológico mínimo, presencia también en el adulto mayor junto a la presbiacusia, malformaciones de tipo congénito, tumores, trastornos degenerativos, algunas infecciones de tipo viral, compromiso también quirúrgico, al momento de nacer una hipoxia neonatal, falta de estímulo auditivo, y en los niños básicamente hipoacusia conductiva producto de una otitis media persistente. Es decir, vamos a ver que el procesamiento auditivo central, cuando hay algún desorden, por lo general puede cohabitar a causa de alguno de estos tipos de trastorno. Y en función de eso, entonces, ¿cuáles son aquellas características de estas personas que conocemos aquí como un trastorno de procesamiento auditivo central o un desorden del procesamiento auditivo central? Algunas de estas características con las cuales muchas veces en los establecimientos educativos pensamos que puede ser un niño que se distrae y que tenga un déficit atencional, porque vamos a observar ciertas de estas características. Es decir, una persona que se distrae con facilidad, que puede tener audición normal pero tiene problemas en comprender el mensaje hablado, dificultades para comprender específicamente en ambientes ruidosos, para recordar información oral, para enfocarse en una actividad donde existan otros sonidos presentes en el medio ambiente, problemas de organización, dificultad para dirigir o mantener también dividida la atención. Y en este sentido, recordemos otras características también que pueden ser asociadas a las anteriores. Un pobre registro comprensivo generalmente pregunta mucho qué o cómo determinado número de veces. También va a tener dificultad para seguir ciertas órdenes complejas, para poder seguir conversaciones largas, para aprender otros idiomas o un vocabulario ya un poco más complejo, dificultad en el rendimiento académico pero con un buen coeficiente intelectual, problemas al hacer resúmenes o a tomar apuntes, o también por otro lado entienden mal lo que se les está diciendo. Por otro lado, dentro de las otras características que también se han mencionado mucho dentro de los estudios y los casos más frecuentes, entonces son chicos, en el caso de escolares, que van a tener dificultad en realizar tareas grupales, presentan una autoestima muy baja, tienen dificultades también para leer o deletrear, falta de apreciación musical. Por otro lado, también está baja tolerancia a la frustración, temor al fracaso, y a nivel conductual social van a presentar problemas de tipo emocional.
En escolares, entonces, ¿qué es lo que hay que considerar principalmente? Por una parte, desde el punto de vista fonoaudiológico, tengamos en cuenta determinar si los umbrales audiométricos están normales, si los umbrales auditivos se encuentran con normalidad, y esto también se puede relacionar en dificultades para segregar sonidos o procesar, por ejemplo, la información temporal de los sonidos, es decir, aquellos escolares que tienen un umbral auditivo normal, pero aún así tienen dificultad para segregar ciertos sonidos o procesar la información temporal de estos. En los adultos, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, si un adulto va a presentar dificultades durante conversaciones en presencia de ruido de fondo, a pesar de tener umbrales audiométricos normales, entonces esto puede verse también a dificultades, ojo, a nivel de la interacción biaural y por tanto al uso de claves biaurales, que vamos a ver algunas de las pruebas que finalmente sirven para ir evaluando la presencia o no de biauralidad. En adultos mayores, las características entonces es fallas de comprensión en un ambiente de ruido, por otro lado, fallas de apreciación musical, la dificultad para seguir relatos por teléfono, la dificultad para seguir órdenes direccionadas, la dificultad en tomar notas, dado que no pueden abstraer cierta información, dificultades también presentes en relaciones familiares y sociales, problemas de organización. Tengamos en cuenta también, en el caso de un adulto mayor con presbiacusia que no tenga un beneficio con los audífonos, a pesar de que estos sí logran amplificar lo que corresponde de manera adecuada, y pueden deberse esto a dificultades que puedan presentar en la resolución temporal o a una desventaja extrema del oído izquierdo. En este caso vamos a ver, por ejemplo, los test más comunes para investigar un disturbio un desorden a nivel del procesamiento auditivo central en población adulta mayor, un performance en función de intensidad con lista de palabras fonéticamente balanceadas, los test de habla en ruido y tareas de escucha dicótica que veremos más adelante. Y en este sentido, entonces veamos cuáles son aquellos principales factores o hechos que, por una parte, a nivel de investigación, que es importante que nosotros tengamos en cuenta en considerar qué dice la literatura en relación al procesamiento auditivo central o a los desórdenes que aquí se presentan. Por una parte, lo que más ha motivado los estudios es las características frecuentes en aquellos usuarios que tienen una pérdida auditiva la manifiestan en ambientes acústicos complejos, tienen esta dificultad para discriminar los sonidos, también para oír en situaciones de multitarea, ¿sí? Conservar las capacidades cognitivas en el adulto mayor y ciertas capacidades cognitivas como predictoras en el éxito, en este caso de lo que hablábamos de los audífonos, que de pronto igual tienen muy buena ganancia y hay dificultades. Hay otros estudios que asocian el trastorno del procesamiento auditivo junto con la demencia. Y estas tareas cuando hablamos en situaciones de multitarea, esto se puede ver también a que se provoca disminución del rendimiento cognitivo, como por ejemplo las dificultades para recordar o comprender el lenguaje hablado, capacidades conservadas en adultos mayores que pueden servir de apoyo para conservar la disminución en el procesamiento de la información sensorial auditiva. Es decir, esto nos da esperanzas para el desarrollo de nuevas intervenciones de rehabilitación audiológica, considerando por una parte la plasticidad del sistema nervioso central, lo que nos permite tener en cuenta la reorganización cortical que existe por experiencia, y por otro lado lo que puede hacer el fonoaudiólogo junto al audiólogo, ¿cierto? Aumentando en el paciente usuario las habilidades del procesamiento auditivo. Entonces con esto cerramos la primera parte de procesamiento auditivo, esperando que haya quedado un poco claro los aspectos, las habilidades, la definición y lo que corresponde a un desorden de procesamiento auditivo central y cómo se podría manifestar también en distintas fases etarias. La bibliografía la vamos a encontrar en la última parte de estos 3 módulos. Muchas gracias por su atención.